Existe un derecho fundamental que nos define como sociedad libre: la posibilidad de comentar, opinar y, cuando sea necesario, oponernos a aquello que consideramos injusto, erróneo o perjudicial. A lo largo de la historia, el progreso no ha nacido del silencio ni de la obediencia ciega, sino del cuestionamiento, del debate y de la firmeza de quienes se atrevieron a alzar la voz. Cada gran avance social, político y cultural ha sido impulsado por personas que decidieron expresar su desacuerdo en lugar de conformarse con la comodidad de la indiferencia. Algunos podrán decir que no tiene sentido hablar si nuestra voz es minoritaria, que no vale la pena discutir cuando todo parece estar decidido. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la historia es que cada cambio comenzó con alguien que se atrevió a decir no, a decir esto puede hacerse mejor, esto no es justo, esto debe cambiar. No debemos temer a la confrontación de ideas, porque de la diferencia de opiniones nace la evolución del pensamiento. No se trata de oponerse por el mero hecho de llevar la contraria, sino de ejercer nuestro derecho y deber de cuestionar cuando algo no nos convence, cuando va en contra de nuestros principios o cuando creemos que hay una alternativa mejor. Hoy en día, vivimos en una era donde la información fluye rápidamente, donde las redes sociales y los medios de comunicación nos permiten expresar nuestras opiniones con más facilidad que nunca. Sin embargo, también es un tiempo en el que el miedo a la crítica, a la censura o al rechazo puede llevarnos a callar, y cuando callamos por miedo, cedemos nuestra voz y nuestra capacidad de influir en el mundo que nos rodea. Nunca dejen de pensar, de analizar y sobre todo, de expresar lo que creen. Oponerse no es un acto de rebeldía sin sentido, sino una señal de conciencia y compromiso con lo que consideramos correcto. Nunca subestimemos el poder de una sola voz, porque una voz clara y valiente tiene el poder de despertar a muchas más. Y cuando muchas voces se unen en un mismo propósito, el cambio es inevitable. Pero así como el derecho a disentir es fundamental, también es cierto que hay momentos en los que la oposición se vuelve absurda, improductiva e incluso perjudicial. Porque no toda resistencia es valiosa, ni todo desacuerdo es inteligente. Hay quienes se oponen por costumbre, por rebeldía sin causa o por simple deseo de llamar la atención. Oponerse solo por el placer de llevar la contraria, sin razones de peso ni argumentos sólidos, convierte un acto de conciencia en un acto de necedad. Un claro ejemplo es cuando alguien se resiste a la verdad evidente, negando hechos comprobados por pura obstinación. Lo hemos visto en la historia con quienes se aferran a creencias obsoletas, a pesar de que la ciencia, la razón y la experiencia han demostrado lo contrario. Insistir en una postura insostenible no es valentía, es terquedad. También es absurdo oponerse cuando el desacuerdo no aporta nada, cuando se hace únicamente por provocar o por desacreditar al otro, sin proponer soluciones. Es fácil criticar desde la comodidad del espectador, pero si la oposición no viene acompañada de propuestas o de una intención real de mejorar lo que se critica, se convierte en una pérdida de tiempo. Oponerse a todo por principio también nos vuelve inflexibles, incapaces de aprender o de reconocer cuando alguien tiene razón, porque el verdadero pensamiento crítico no solo consiste en desafiar lo establecido, sino en saber cuándo es momento de aceptar que quizás estamos equivocados o que nuestra oposición no tiene fundamento. Por eso, los invito a reflexionar. No se trata de callar ni de evitar el conflicto, pero sí de preguntarnos siempre antes de oponernos: ¿lo hago porque realmente creo en ello? ¿Tengo razones y argumentos sólidos? ¿Estoy dispuesto a cambiar de opinión si me demuestran lo contrario? Si la respuesta es no, entonces tal vez esa oposición no sea más que un capricho disfrazado de valentía. Opinar y oponerse son actos de inteligencia cuando tienen sentido, pero cuando se hacen sin lógica, sin propósito o sin razón, solo nos hunden en la necedad.
La clave está en usar nuestro juicio con sabiduría, en saber cuándo luchar por una causa y cuándo reconocer que el desacuerdo, en ciertos casos, no tiene sentido. Hemos hablado sobre la importancia de opinar y oponerse cuando es necesario. También hemos advertido sobre los peligros de hacerlo sin razón, cuando se convierte en un ejercicio absurdo e inflexible. Pero ahora quiero ir un paso más allá y conectar este fenómeno con un problema aún más profundo: la neurosis de la intransigencia y la incapacidad de aceptar nuevas ideas con respeto. Cuando no somos capaces de aceptar nuevas ideas con respeto, cuando nos cerramos a la posibilidad de cambiar, nos convertimos en esclavos de nuestra propia rigidez mental. Dejamos de crecer, dejamos de aprender y, lo que es peor, convertimos el diálogo en una batalla sin sentido donde nadie gana y todos pierden. Respetar no significa estar de acuerdo. Se puede discrepar sin necesidad de descalificar. Se puede defender una postura sin atacar la dignidad del otro. Pero la intransigencia, alimentada por el miedo y la neurosis, destruye esa posibilidad. Nos convierte en seres encerrados en nuestras propias ideas, incapaces de evolucionar. Por eso, mi invitación es a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el pensamiento ajeno. Preguntémonos si nuestras opiniones y oposiciones nacen de una reflexión genuina o si son solo una reacción automática, producto de nuestra necesidad de tener razón. Porque el verdadero poder del pensamiento crítico no está en la resistencia ciega, sino en la capacidad de cuestionar, escuchar y, cuando sea necesario, aceptar que a veces el cambio es necesario. No dejemos que la rigidez nos convierta en esclavos de nuestra propia mente. Aprendamos a disentir con inteligencia, a debatir con respeto y, sobre todo, a reconocer que la verdad rara vez pertenece a una sola voz.